Sí, bueno, pues esta noche es una noche especial para mí porque hace 37 años que pasó algo realmente maravilloso, espectacular en mi vida, de lo cual yo quiero hablar en esta noche. Yo me llamo Carlos Treviño, algunos de ustedes sí me conocen muy bien, otros a medias y otros no tanto. Pero soy mexicano, nací en una familia típica mexicana, en donde pues mis padres estaban en casa, pero sí había algunos problemillas ahí, algunas diferencias que hacían que mi casa no fuera tan armoniosa. Claro, yo era pequeño y no sabía muchas de esas cosas. Mi madre quería, porque ella prometió a Dios que si yo nacía bien y era varón para ella, el primogénito, ella lo iba a dedicar a las cosas de Dios. Esa era su meta. Y ella me puso en una escuela religiosa, y entonces a los 8, a los 9 años, pues ella me estaba impulsando a que yo tuviera una carrera religiosa. Pero muy pronto, a los 10, 11 años, en realidad me di cuenta de que no solamente no era para mí, sino que veía muchas incongruencias en mis padres mismos. Mi madre era muy devota y tenía muchas cosas de la iglesia y cuanto, pero pues en mi casa esas cosas no estaban siendo efectivas y me desilusionaban mucho. Entonces, pues muy pronto yo ya no tenía mucho interés en las cosas religiosas. Yo veía a esa edad de 12, 13 años que pues sí tenemos que vivir por algo. Yo sacaba los dieces y quería sobresalir académicamente en la escuela, pensando que tal vez era la solución de mi vida, puesto que las cosas de Dios ciertamente no me funcionaban. Y me dediqué a hacer una labor intensa académicamente y a ser el primero en todos los cursos que yo pudiera hacer. Sin embargo, pues me satisfacían temporalmente, pero tenía que seguir tratando de sacar metas. A la edad de 15 años, pues tratando de ser diferente y de sacar metas más profundas, más grandes, decidí que yo no iba a ser como todos los chicos de la Ciudad de México, de terminar la preparatoria y empezar la universidad aquí en México, sino que yo iba a ser diferente. Yo me iba a ir a un país diferente y hacer mi carrera allá, con la mira de pues, tener mucho éxito y de ganar muchas medallas y muchos diplomas. Y efectivamente yo me fui a otro país a la edad de 16 años, inclusive con un poco de resistencia de mis padres. Ellos sabían que pues no había dinero y yo no tenía tampoco el lenguaje como para estar en un país extranjero y pasarla bien, por lo que ellos me impulsaron a que no me fuera, pero yo de todas maneras lo hice y me fui a otro país, y ahí pues me puse a lavar platos literalmente y a pagar mis estudios de ingeniería en ese país. Además, pues mi idioma extranjero no era tan bueno, entonces sí tenía yo muchas dificultades, pero estaba muy determinado en sobresalir, y esa era mi meta. Pensaba que sobresaliendo, pues yo iba a obtener la satisfacción interna que yo añoraba tener, que realmente no tenía. Era una persona muy sola, porque sí trabajaba muchísimo y estudiaba muchísimo, más que los demás, porque yo no tenía el idioma, tenía que estudiar mucho más. Pero en las noches, ya como a las 12, como a la 1 de la mañana, que por fin me iba yo a acostar, me acuerdo que había un programa en el radio que me gustaba mucho, y yo ponía el radio y lo escuchaba, y hablaba de Dios, hablaba de que pues una relación con Dios, se hablaba de ciertas porciones de la Biblia. En realidad no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que me gustaba mucho. Pero yo era una persona muy ocupada, tenía que levantarme a las 6 de la mañana al día siguiente, y apagaba el radio y apagaba también mi vida por esa noche, y vámonos a seguir adelante. Y
Eh, pues sí tuve éxito, con mucha determinación, y acabé la carrera de ingeniería allá en el extranjero, con honores inclusive, pero pues una persona muy sola porque yo me dedicaba pues, exclusivamente a eso. Y entonces cuando yo estaba recibiendo ese diploma y todos estos reconocimientos de estar muy bien, me sentí un poco defraudado, porque como que la meta había terminado, como que ya tenía lo que había trabajado tanto para obtener y en realidad no me llenaba, me faltaba algo y no sabía qué era. Bueno, me dije a mí mismo, lo que pasa es que esto es solo el principio. Tú tienes que, con este diploma, hacer muchas otras cosas más para que tu, tu vida cuadre y realmente estés lleno por dentro, que no lo estaba. Y entonces, pues me fui a trabajar a una empresa en donde estaban solicitando una persona que supiera inglés y español, y me fui con ellos. Y en las noches yo estudiaba la maestría. Era una persona trabajitis, que bueno, yo me la pasaba trabajando todo el tiempo. Ese era mi Dios, ese era lo que yo buscaba para satisfacer mi vida, pero me faltaba, como que no acababa de tener esa satisfacción. Y también pude yo lograr pues muchos méritos en esa empresa y entonces tener pues ascenso y reconocimiento de muchas cosas. Viajaba por toda Latinoamérica a nombre de la compañía con los productos de la empresa. En realidad, pues para un chico de 25 años, pues era muy bueno todo eso, ¿no? Me había comprado un automóvil nuevo y bueno, todas esas cosas, pero yo me sentía vacío. Me faltaba algo y no sabía qué era. Me acuerdo que yo viajaba por Latinoamérica y en una ocasión estaba yo en Quito, Ecuador, tenía ese día libre y fui a la Plaza Mayor ahí, entonces con una serie de iglesias alrededor de la plaza, muy como el Zócalo de aquí, y bueno, todas esas iglesias con unas grandes riquezas exteriores, pues no sé si era oro o yo no sé qué era, pero sí había mucha riqueza y gran pobreza entre las personas que estaban ahí en esa plaza. Y bueno, yo rechazaba totalmente todo ello porque decía, pues, la religión es el opio de los pueblos, no, un gran mal para mi pueblo. Aquí toda Latinoamérica está muy mal con muchas cosas, hablando de Dios, pero en realidad en la práctica, pues mira toda esta pobreza, mira todo lo que está pasando. Y entonces yo ya no solamente no quería nada con Dios y con sus cosas religiosas, sino además lo rechazaba. Y me acuerdo que allá en la Universidad de Wisconsin, donde yo hice la maestría, yo me dediqué a las economías internacionales. Ese fue el estudio que yo hice y me acuerdo que el examen final era era oral con unas personas enfrente de mí y en realidad fue una sola pregunta el examen final. ¿Por qué está Latinoamérica como está? Pobre, con muchas desigualdades, con muchos problemas, mucha pobreza, y qué es lo que debemos de hacer para cambiar eso. Y ese fue el examen final y yo tenía que contestar y no me tomó mucho en contestar lo que estaba en mi corazón. Y decía, bueno, pues desgraciadamente el problema de Latinoamérica pues es todas las cosas religiosas que han hecho que mi pueblo esté como esté. Yo tenía un gran rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con Dios. Y entonces, pero me faltaba algo y yo quería hacer algo que me llenara y ya tenía yo ciertas medallas y cuánto, pero no me satisfacía. Entonces, en ese entonces también estaba yo logrando muchas cosas en la Universidad de Wisconsin y uno de los profesores me recomendó al Banco Mundial para que yo me fuera a trabajar al Banco Mundial, porque en el Banco Mundial pues se ayuda mucho a los países pobres. Y yo dije, pues eso es lo que yo necesito.
Yo necesito darme y de esa manera poder llenar el interior de mi vida. Y efectivamente me fui a trabajar al Banco Mundial ahí en Washington, también pues joven de 27 años, con mucha aventura y todo. Y estuve en el Banco Mundial una semana. Me di cuenta de que en el Banco Mundial no ayudan a nadie. Era pura política, eran cada quien haciendo no sé qué, y me desilusionó tremendamente que el Banco Mundial, la verdad, no se dedica mucho a ayudar a las naciones pobres, sino que hay muchísimas cosas ahí enredadas. Y le hablé a la empresa con la cual yo trabajaba antes y le dije, oye, pues si tienes todavía chamba para mí, yo quiero regresar porque mis labores altruistas no funcionaron. Y me dijo, bueno, pues estamos abriendo una oficina en México, queremos un representante y habíamos pensado que a lo mejor tú lo querías. Y yo dije, yo le entro. Y entonces en el año de 1971, con 27 años de edad, yo regresé a México y puse mi empresa y me puse a trabajar como yo sabía, pues no sabía otra cosa más que trabajar intensamente para tener éxito y llenar mi vida de muchas cosas materiales y llenar mi vida, yo creo, con las cosas materiales, pues también internamente. Pero no era así, me llenaba de cosas materiales y no venía la llenura que yo quería para mi vida. Era una persona muy, muy sola, porque como trabajaba todo el tiempo, pues no tenía ninguna relación con nadie. Yo iba el sábado a jugar tenis por ahí a un club y luego me cansaba un poquito y me iba a mi casa a trabajar y ya, y esa era mi vida. Una persona muy sola, muy sola. Y esa soledad y esa falta de llenura interna nada más estaba acrecentando, entrando en crisis. Y entre más logros tenía, los logros materiales, pues la verdad es que no los estaba yo teniendo internamente, ¿sí? Y pasó el año del 72 y 73 y 74, 75 y bueno, ya tenía una empresa más grande, ya tenía más empleados y tenía más cosas, lleno de líos totalmente. Y en las noches yo me preguntaba, ¿para qué te da todo eso? ¿De qué se trata? Un día ya no me voy a levantar porque ya me morí. ¿Y pues qué habré logrado? Nada. Entonces como que estaba yo buscando algo que realmente fuera sólido para mi vida y no lo encontraba. En el año de 76 se vino la devaluación del peso mexicano, la primera devaluación que tuvimos durante mi vida, y bueno, fue un caos aquí en la Ciudad de México y todo el país, y también mi empresa tuvo muchos problemas, los clientes no pagaban y no sé qué, y yo entré en una crisis fuerte porque decía, pues tantas cosas que uno construye y en un segundo se te caen. Tenía muchas preguntas. ¿De qué se trata esta vida? ¿Quién me puede explicar qué onda? ¿No? Y en ese entonces mi hermana Cristina había tenido también una serie de problemas existenciales de ella y había venido a vivir conmigo a la Ciudad de México y estaba viviendo conmigo en un apartamento muy bonito que yo tenía, maravilloso, pero totalmente solo, ni perro tenía. Y entonces, bueno, pues ella llega y ella tiene muchos problemas y llora todas las tardes y la verdad yo no sé cómo ayudarla porque pues yo estoy igual. Y entonces, no sé, pasa esos meses de 1976, yo con muchísimos problemas financieros y de la empresa y cuánto, y de repente mi hermana que agarra un trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, mientras está esperando unos puestos ahí que le van a dar con López Portillo, y llega a mi casa con una Biblia en la mano. Y me dice, Carlos, fíjate que estoy encontrando algo maravilloso en este libro que se llama la Biblia. Y le dije, bueno, pues a mí la verdad no me interesa mucho, yo ya no soy muy religioso y no me interesan mucho tanto las cosas de Dios. No, pero es que no es una religión, es realmente conocer a Dios. En su libro Él dice, y me empieza a decir de cosas, y yo, bueno, está bien, pues tú síguele, y ahí está.
Y empiezo a ver un cambio muy, muy importante en mi hermana, septiembre, octubre, noviembre. Ella fumaba mucho, ella tenía grandes depresiones, ella déjame de fumar casi instantáneamente y luego pues la veo con mucha fuerza, con mucha llenura. En las noches yo llegaba y mira Carlos lo que dice aquí y me citaba algo de la Biblia. Y, bueno, pues o sea, yo veía en ella una estabilidad que nunca había tenido. Y sí me empieza a impactar, ella me invita a unas pláticas de la Biblia a las cuales realmente no tengo mucho interés en ir, le decía yo, y sin embargo yo veía que ella llegaba con gran llenura, llegaba con la cara reluciente, pues ¿qué le dan ahí, verdad? Pero sí llegaba muy bien. Y yo con todos los problemas que traía, así como que me daba un poquito de, bueno, pues ¿cómo me gustaría a mí tener lo mismo? Pero no en las cosas de Dios realmente. Pero ella me insistía y me insistía de que yo fuera a las pláticas de la Biblia y en esos meses estábamos con unos nuevos aparatos de aire acondicionado que estábamos promoviendo con los clientes. Esos aparatos fallaron, tenía yo 1000 problemas. Me acuerdo que fuimos a Acapulco, nos sirvieron esos aparatos en los autobuses donde los estábamos instalando y regresé a la Ciudad de México totalmente mal. Y mi hermana fue por mí y me dijo, mira Carlos, lo que tú necesitas es a Cristo. Lo que tú necesitas es entender que tú debes de tener una relación personal con Dios. Y ahí estaba ella todavía. Y pues yo la escuchaba ya casi por cansancio más que por otra cosa. Y entonces le dije, mira, yo tengo muchas cosas que decir de Dios y la verdad no son muy bonitas ni para Dios, porque yo tengo mis propias ideas acerca de Él. Y me dijo, pues yo te hago una cita con el predicador y velo a ver y tú le dices lo que quieras y dile de qué se va a morir, yo no creo que a él le importe mucho. Y entonces ella me hizo una cita. Me hizo una cita ese 27 o 28, no me acuerdo, pero fue uno de esos 2 días, un día como hoy, 1977, ya llovió, hace ya 37 años. En mi corazón yo pensaba que me gustaría tener un cambio. Me gustaría poder encontrar algo que realmente impulsara mi vida de una manera sólida internamente. Ya tenía lo que el mundo dice que debes de tener para ser muy feliz y me daba cuenta de que es mentira. Ya tenía el coche de 2 metros, para estacionarlo era un lío. Ya tenía quién sabe qué para ir a París y no sé cuánto, pero yo no era feliz. Al contrario, como que estaba agudizándose más mi crisis. Y entonces le dije a mi hermana que sí, que está bien, yo voy a ver a este predicador y me hice una cita a las 7 de la noche, Colonia Nápoles, allí en la calle de Illinois, 27 o 28 de febrero de 1977. Bueno, yo soy puntual, llegué exactamente a las 7 de la noche a ver a esta persona. Un poco de curiosidad, un poco de expectativa. Mi hermana había cambiado muchísimo. ¿Podría también yo tener ese cambio? Y yo llegué y la verdad no sabía ni qué esperar. A lo mejor un gurú, ¿verdad? Con focos rojos ahí, fumando marihuana. Yo no sé qué pensaba yo. Y llego y en realidad era una casa totalmente normal. Y yo toco y esta persona, una persona como de 60 años, con el pelo blanco, muy bien vestida, me recibe, me agarra la mano con mucha fuerza, me hace pasar. Y yo vi en él ese brillo que mi hermana tenía, un gozo profundo, una cara bonita, una cara limpia. Y así como que sí me atrajo. Y entonces pasamos a su despacho y él abrió la Biblia y él me dijo, pues Carlos, la verdad es que es muy sencillo. La Biblia dice que tú estás muy mal porque Dios te hizo para tener compañerismo con Él y no lo tienes. Lo has arrumbado ahí
alguna parte de tu corazón, pero Él quiere ser y debe ser el número uno. Y mientras no lo es, no hay nada. Y ese es tu problema. En realidad, el mundo rechaza esta palabra, pero tu problema se llama pecado. Vives como te da la gana y no le das gloria al Creador. Bueno, pues él habló, yo tenía mucho que hablar y le iba a decir todo lo que yo pensaba, pero hablaba tan bonito que la verdad no quería interrumpirlo. Decía cosas muy, muy bonitas. Y entonces lo que pasó fue de que lo escuché durante una hora. Me acuerdo que cada vez que él citaba la palabra de Dios, la Biblia, sí me gustaba mucho. Como que tenía otro ambiente, otra frecuencia. Yo nunca había abierto una Biblia. Yo sabía de Moisés y de David porque pues, en la escuela te enseñan algunas de esas historias, pero yo leer la Biblia jamás, no la había leído nunca. Y ahora me estaba él citando la Biblia de una manera muy fuerte, muy bonita. Y me acuerdo que me dijo una porción de la escritura que la verdad hasta el día de hoy es una de mis favoritas. Y dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo me acuerdo que a lo mejor fue la primera vez en esa cita que abrí la boca y le dije: ese soy yo. Una persona muy cansada, una persona muy trabajada. Yo tengo 33 años de edad y podría decir que tengo 80. Estoy muy mal. El predicador me dijo: pues aquí dice, venid a mí. Él puede cambiar las cosas. Me citó otras porciones de la Biblia. Me gustó mucho lo que él decía. Yo añoraba un cambio, pero al mismo tiempo así como que, pero no sé si quiero ese cambio con Dios y todas las cosas religiosas y todo esto. Yo salí de ahí esa noche bastante confundido y llegué a mi casa. Mi hermana, que todavía estaba viviendo conmigo, no estaba. Yo me pude ir a mi recámara y realmente ahí meditar yo internamente sobre mi situación. Y yo dije, yo no sé si yo creo en Dios. Yo no tengo la menor idea de dónde estoy parado. Pero lo que yo escuché esta noche me ha gustado mucho. Y Dios, si tú existes, entonces tú me estás escuchando esta noche y yo quiero tener eso. Lo que tiene este Señor, lo que tiene mi hermana, hay paz, hay fuerza, hay convicción, hay seguridad. Y yo no tengo nada de eso. Bueno, yo no sabía que si Dios me estaba oyendo esa noche. Esa noche yo dormí como nunca había dormido, porque yo no dormía, pues eran puros problemas lo que yo tenía. Esa noche dormí muy bien y a la mañana siguiente mi hermana me preguntó si había ido a la cita. Le dije que sí, que me había gustado mucho, que realmente me había impactado las cosas que esta persona había dicho y nada más. Y entonces ese fin de semana mi hermana y yo, porque mi hermana era así como mi novia, pues yo no salía con nadie y yo no pelaba a nadie. Y entonces ella era mi compañera y nos fuimos a una semana de vacaciones con unos amigos. Y entonces ella llevaba su Biblia y le dije: préstame tu Biblia. Ella me la prestó y la abrió en el Evangelio de Juan. Me dijo: lee aquí. Y me puse a leer y me gustó muchísimo. No se la regresé en toda la semana. Estaba yo maravillado con un libro que yo no conocía. Y tenía muchas preguntas a medida que leía, pues la mayoría de las cosas que decía, pues no les entendía. Oye, ¿qué quiere decir eso de cierto te digo? No, pues eso quiere decir, Carlos, que pongas mucha atención a eso que te va a decir en ese momento. Ok. Cualquiera que bebiere de esta agua lo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oye, qué bonito, porque yo tengo mucha sed y el agua del mundo no me la quitó.
Bueno, total, yo estaba enamorado con lo que estaba leyendo. Íbamos con un amigo y entonces el amigo me hablaba del bar en la noche, ¿verdad? Oye, vente para acá y mira, no sé qué. Ahí voy, nomás déjame terminar, estoy leyendo aquí un poquito. Y no llegaba. Estaba yo realmente embriagado con todo lo que estaba yo leyendo en la Biblia. Estaba descubriendo un libro que yo no conocía. Bueno, ya regresamos a México y yo sí dije a mi hermana, oye, yo tengo muchas preguntas. Mira, ¿por qué no vamos a los estudios? ¿Dónde son? Yo voy a ir. Eran los martes a las 8 de la noche y empecé a ir. Y me gustaban muchísimo. Eran la historia de Moisés y las plagas de Egipto y David peleando contra Goliat y Noé en medio del diluvio universal, pero en medio de todo eso había una enseñanza y yo con la boca abierta, yo decía, ¿qué es esto? Y lo más importante es que ese vacío que yo traía, eso que me faltaba internamente y que había buscado tanto por conseguirlo, se estaba llevando a cabo con la palabra de Dios. Yo estaba maravillado. Y entonces le dije a mi hermana, oye, pero los martes no es suficiente. Hay que esperar hasta el otro martes. No, mira, se juntan también los viernes y luego el domingo ahí se juntan los muchachos a tomar café. Y bueno, en ese entonces yo era un muchacho. Y entonces, pues vamos. Y ahí hablaban de la Biblia y sacaban versículos. Y yo le decía, a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y ya me decía, ¿no? Llega una persona y dice, mira, acabo de descubrir un versículo que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y dónde está eso? Ay, mira aquí. Ay. Yo la apuntaba. Bueno, estaba yo aprendiendo tantas cosas. Empezó la gran aventura de tener una comunión directa con Dios. Un diálogo en donde yo hablaba con él, le preguntaba y él me contestaba con la Biblia. Y lo más maravilloso es que estaba empezando a dormir en las noches, como que había un propósito, como que ahora sí estaba yo asentado en algo fundamental para mi vida. Muy, muy bonito. Y no pasó ni un año. Eso no quiere decir que no había problemas. Yo tenía las mismas broncas en la empresa, las mismas situaciones, pero yo ya no era el mismo. Inclusive vi un pedacito ahí en la Biblia en donde me decía que yo había nacido de nuevo, que era una nueva criatura. ¡Wow! Pues dije, pues sí, yo soy diferente, yo soy una nueva criatura. Me acuerdo que mi secretaria, que tiene conmigo 322 años, entró una tarde a mi oficina y me dijo, oye, estás muy cambiado. ¿Qué te pasa? Tú siempre eres constante, siempre enojado. Entonces, ¿y ahora no? ¿Qué te pasó? No, me encontré a Cristo. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? Y les empezaba yo a decir, lo poquito que decía, mira, estoy leyendo esto y esto. Y ella también, pocos días después, pues ya estaba asistiendo también a las pláticas de la Biblia, reconciliándose ella misma con Dios por su manera de vivir en donde Dios no era número uno. Me acuerdo que esa Navidad 1978, allá en las montañas estábamos de vacaciones y yo hablé con Dios. Le dije, Dios, pues esto es espectacular, yo jamás pensé que esto existiera. Y leía ahí un versículo que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Tremendo. Y le dije, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ir a las personas y decirles lo que yo he encontrado. La felicidad sí existe y aquí está. La llenura de la vida sí existe y aquí está. ¿Qué me pasa? Necesito ir a las personas. Yo quiero hacer este trabajo. Pero no podía, yo tenía una empresa con 60 cosas ahí y cuánto. Pero en medio de eso yo estaba ya diciéndole a todos mis proveedores, a los abogados, a mis clientes, les hablaba yo de esa experiencia tan maravillosa de haber encontrado a Cristo en mi vida. Y así pasó 1978, 79 y en 80 esta persona que me había predicado a mí me dijo, Carlos, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no puedes por qué no das este mensaje el domingo ahí en mi casa? Y lo di, me gustó mucho, llegaron personas
Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Dios, tú tienes que darme el tiempo, abrir las cosas para que yo me dedique a esto. Era una gran aventura. Pasaron los años y en 1987, bajo ciertas circunstancias específicas, Dios me permitió ya dejar la empresa y dedicarme 100% a la predicación de la Biblia. E ir por todos lados con el taxista y en el club y en el restaurante y en donde fuera. Yo les hablaba de Cristo. Esta es la respuesta para tu vida. Y en realidad esa es la historia. Han pasado ya 37 años y Cristo ha hecho tantos milagros. El primero es llenar mi vida como maravillosamente lo hizo desde esa noche en 1977. Pero después me dio muchas otras cosas. Yo era una persona soltera y ya no tenía tanta soledad, porque con Cristo pues empiezas a ya no tener soledad y Él es suficiente para no tenerla. Pero yo creo que Él dijo, te voy a conseguir una buena compañera. Nada más que tenemos que trabajar en tu vida porque hay muchos problemitas por ahí. Y entonces de 1977 Él empezó a trabajar en mi vida y en 1993, 17 años después, ya predicando, Dios me trajo una güerita, gringuita, a mi casa y me dijo, esa es. Y entonces nos casamos en 1994 para ambos dedicarnos a la predicación de la Biblia, porque ella venía de Estados Unidos como misionera a predicar la Biblia. Y eso no es todo, porque después empezaron a llegar unos chiquitines y ahora tenemos 5 niños. Y aquella vida de soledad, ay, cómo la añoro ahora. No. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Tenemos 5 hijos que son una bendición y bueno, lleno de 1000 caos y 1000 problemas. Muy maravilloso. Dios cambia las vidas, transforma tu interior y te da una vida abundante aquí. Y una seguridad, porque lo que leí en la Biblia es de que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y bueno, ahora pues sí puedo contestar aquella pregunta que también me hicieron. Si tú te mueres esta noche, ¿a dónde vas? Yo no sabía, no tenía la menor idea cómo contestarla. Ahora sí la puedo contestar. Si yo me muero esta noche, yo me voy al cielo. No por lo que yo haya hecho, porque entonces no llegaría nunca, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y eso es mío. Y me da una gran seguridad. Y esa es la historia de mi vida. Una historia realmente maravillosa. Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves, todo junto. Peter Pan y todo, ¿no? Una historia increíble. Pero una historia que yo he visto que muchas personas tienen. Mi esposa podría contarte su historia y es muy similar. Una vida caótica en donde no encontraba nada, un encuentro con Cristo, una Biblia abierta y luego una transformación de vida en donde sí hay significado de por qué vivir. Y ahora, pues, Karina y yo nos dedicamos a jalar gente y a decirles, déjame decirte que la felicidad sí existe, que la seguridad en la vida sí existe, se llama Cristo. Y no es una religión, no es cuestión de que exteriormente tú hagas muchos actos religiosos, no. Es un Dios que quiere tener una relación contigo, que tiene un libro que se llama la Biblia, sencillo, que tú lo puedes leer y ahí te da las instrucciones para tener una vida fuerte y abundante. Han pasado 37 años. 33 años sin Cristo, un verdadero lío, 37 con Cristo. Ya llevo más con Cristo que sin Cristo. En total 70. Estamos por cumplir 70 años. Pero Dios realmente nos ha dado una vida maravillosa. Y esa vida, pues, es también para ti. Es también para ti porque es para cualquiera, el que quiera. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice, para todo aquel que quiera, todo aquel que crea en Él, para esa persona es. Yo me agarré de eso y es también para el que crea. He hablado con muchas personas a través de estos 37 años. Hace unos minutos en el club, nada me fui a bañar rápidamente para venir aquí y me agarraron ahí, no sé qué, estábamos platicando y le dije, es la solución, es Cristo. Parece esto ridículo, tonto o maravilloso, o no sé cómo lo pienses, pero es Cristo y te da una vida abundante. Y aquí en la palabra de Dios, porque sí quiero mencionarte algo en la palabra de Dios, hay un hombre con el cual yo me identifico. Y yo digo, ay, pues este soy yo. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 19 de Lucas. La palabra de Dios, en el capítulo 19 de Lucas, dice así, empezando desde el verso número 1 de Lucas 19, dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y yo me identifico con este pasaje porque desde el principio veo que es la historia mía. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por allí. Habiendo entrado en la Ciudad de México, en la colonia Florida donde yo vivía, pues iba pasando por ahí. Venía a buscarme a mí. Y aquí también Jesús, ya en su predeterminada voluntad, había llegado a Jericó con un propósito muy específico. Estaba buscando a una persona. Porque Dios busca a individuos, uno por uno, Dios no es un Dios de masas. A veces vemos a alguien predicando ahí a mucha gente. No es así. Dios es de uno a uno. Y ahí había ido a Jericó para eso. Y dice también el siguiente versículo, que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Allí en Jericó estaba una persona realmente, pues no era el gobernador, no era el emperador de Roma, era una persona común y corriente como tú y como yo. Dice la palabra de Dios que esta persona era rico, ya tenía cosas materiales que el mundo dice que satisfacen, pero a él tampoco le satisfacían. Dice la palabra de Dios que él procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús, no sé si era por curiosidad. La fama de Jesús se había extendido por todos lados. No sé si tú sepas, pero en ese entonces no había internet. Ni tampoco radio, ni televisión, ni periódicos de imprenta. Pero sí se divulgaba mucho las cosas de boca en boca. Y la fama de Jesús era mucho. Las cosas que él estaba haciendo eran espectaculares. Él estaba sanando a los enfermos. Los ciegos veían y los sordos oían. Los leprosos eran curados. Algo tenía Jesús. Y además hablaba palabras maravillosas que ningún otro hombre había dicho. Entonces era muy famoso y había mucha gente que lo seguía. Él llega a Jericó y esta persona dice, ¿quién será este Jesús? A mí me gustaría verlo, nada más ver quién es él, porque sí, su fama se ha extendido por todos lados. Quiero decirte que se llamaba Zaqueo. En nuestro español tenemos una palabra que lo identifica muy bien. Saquear.
Era una persona que se dedicaba a saquear a los demás, ¿sí? Era publicano, era el jefe de los recaudadores de impuestos para Roma. Él era judío, porque los romanos utilizaban a los judíos para saquear el dinero. Ahora, los romanos tenían sus leyes, ¿verdad? Y decían el impuesto es así y hay que pagarlo de esta manera y todo, pero nadie conocía la ley. Entonces, Zaqueo le añadía un poquito, pues para tener algunas ganancias personales, ¿no? O un muchito, no sé. Y entonces él cobraba lo que le daba la gana y le daba su parte a los romanos y de esa manera vivía Zaqueo. Por eso era rico, sí tenía mucho dinero. Entonces en los anales del pueblo, pues Zaqueo era un traidor, trabajaba para Roma. Y nosotros pues no queremos a los romanos conquistados aquí, conquistándonos nosotros a nuestro pueblo. Y este señor trabaja para ellos y además de traidor, ladrón. Entonces tenía muy mala fama, ¿eh? No creas tú que era una persona, sí era popular, pero no para bien, ¿no? Pero procuraba ver a Jesús. Algo había en la vida de este señor Zaqueo que vemos que él estaba también buscando. No sabía que estaba buscando y ya era muy rico, ya tenía lo que él pensaba que era lo que necesitaba, pero evidentemente no era. Necesitaba más. Al ver que Jesús pasaba por la ciudad, procuraba ver quién era Jesús. Pero dice también esta porción de la Escritura, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era una persona chiquita y la multitud pues ya se agolpaba para ver a Jesús. Entonces, pues ¿cómo le iba a hacer esta persona para ver a Jesús? Y menos que si lo veían, pues menos le iban a dar una chancita ahí para ponerse entre la multitud, ¿sí? Pero vemos el hambre de esta persona Zaqueo, que aún con los obstáculos que tenía, él estaba determinado de ver a Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que tú tengas hambre y sed de Él. Que vayas y lo busques. Que si está muy lejos, pues tomes tu coche y vayas. Y si te está lloviendo, pues no importa. Y si tiene este otro obstáculo, pues tampoco importa. Y Zaqueo iba a hacer lo mismo. Yo soy pequeñito, yo no veo muy bien cómo voy a llegar ahí al frente de la multitud. Pues vas a ver, pero yo voy a ver a Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro. Es un árbol que tiene grandes ramas por todos lados y entonces es muy fácil subirse a gran altura. Mis hijos les gusta mucho subirse a los árboles y un día estos voy a perder uno a uno porque se suben hasta 50 metros y no sé qué. Árboles que tienen muchas ramas para que puedas estar trepándote. Y así vemos que este señor Zaqueo podía subirse. Y se subió a este árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí. Él dijo, bueno, pues Jesús va a pasar por aquí. Yo creo que si me subo al árbol voy a tener una muy buena vista. No traje mis binoculares porque no creo que los haber inventado todavía en este tiempo, pero yo voy a ver a Jesús. A mí me vale. Y si la gente dice que estoy loco en subirme a un árbol, pues lo siento mucho. Yo tengo un verdadero deseo de ver a este hombre Jesús. He oído de él. He oído de la fama que él tiene, cómo él ha hecho tantos milagros entre la gente.
gente con problemas muy graves. Él ha arreglado esos problemas. Me pregunto si Él podría también arreglar mi problema. Y bueno, tú te puedes identificar porque tú tienes tu problema y tú tienes tu problema y no hay aquí ninguna persona que no tenga su problema. Y el que dice que no tiene problema, pues ya tiene uno más porque se llama mentiroso, ¿verdad? Claro que estamos llenos de problemas, igual que Zaqueo. Y dice la palabra de Dios que corrió delante, se subió a un árbol y esperaba con mucha ansia ver a Jesús que iba a pasar por allí. Jesús es Dios. Jesús había ido a Jericó con un propósito específico, que muchas veces no entendemos, pero Él no hace las cosas al azar. Él tiene ya sus planes bien definidos y Él tenía ya una cita con Zaqueo. Dice aquí en el versículo 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar? Pues al árbol donde estaba ahí trepado Zaqueo. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo solo tenía la ilusión de ver a Jesús, por eso se subió a un árbol. Y estaba recibiendo mucho más. Jesús conocía a Zaqueo, aunque Zaqueo no lo sabía. Jesús sabía perfectamente que ahí estaba Zaqueo, cómo estaba su corazón. Conocía su nombre. Tú te dedicas a saquear, Zaqueo. Tenemos que hablar muy seriamente tú y yo. Hoy yo voy a ir a tu casa. No sé si te ha tocado el tener la posibilidad de ver a alguna persona importante, algún personaje, ¿verdad? Y cómo te preparas tú para recibirlo y con qué gozo tienes el privilegio de que te salude, quizá te dirija algunas palabras. Y imagínate Zaqueo, que nada más quería ver a Jesús. Ahora Jesús le va a dar toda su atención y va a ser huésped en su casa. No nos dice aquí la palabra de Dios, pero yo pienso que Zaqueo se cayó del árbol. ¿Cómo? ¿Tú vas a venir a mi casa? Aquí en el pueblo nadie me habla. Yo soy bastante despreciado de todos los demás. Soy el recaudador de impuestos. Le pego a todo mundo y cuando no pagan, pues voy y les quito lo que tengan en su casa. Yo no tengo muchos amigos. ¿Y tú has preferido venir a mi casa en lugar de a la casa de otros? Pues sí que es algo sorprendente. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la palabra de Dios que entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Esa noche del 28 de febrero de 1977, habiendo reconocido que mi vida estaba totalmente descuadrada, de que yo no tenía ninguna relación con Dios, y habiendo enfrentado lo que me había dicho este predicador, yo tenía ganas de ver a Jesús. Tenía ganas de reconciliarme con Él, de empezar una nueva vida. Y sabía que Él me iba a aceptar, aunque yo fuera un terrible pecador. Todos nosotros no nos sentimos tan terribles pecadores. Siempre nos comparamos hacia abajo. Yo no vendo heroína en las esquinas. Yo no me robo niños para después venderlos en Guatemala.
Yo nada más le pego al vecino porque su perro está ladre y ladre y quién sabe qué. Pero Dios no quiere que nos comparemos con otros seres humanos para ver qué tan buenos o malos somos. Dios nos compara con Él. Y entonces todos nosotros reprobamos la prueba. No somos lo suficientemente buenos. Somos bastante pecadores. No sé tú, pero yo puedo contar todas las mentiras que yo he dicho, todos los celos que he tenido, todas las envidias que me han surgido, todos los pleitos mentales o físicos que he tenido, y súmalos. Y llego, bueno, la calculadora yo creo que se va a descomponer si me pongo a ponerle todos los pecados que yo he cometido. Yo soy Zaqueo. Yo soy esa terrible persona que necesita una reconciliación con Dios. Y en esta historia Dios nos está diciendo que nos está buscando a cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos el deseo de ver a Jesús, lo tuvo Zaqueo. Por eso se subió a un árbol para verlo. No importa las cosas que haya hecho. Jesús no le preguntó qué estaba haciendo, y Jesús ya sabía. Igual de pecador que todos los demás. Muy saqueador. Bueno, pero los fariseos en el templo también se dedicaban a saquear al pueblo con sus rituales religiosos. O sea, es lo mismo. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con Dios. Y Dios nos busca a través de Jesús, quien vino a la tierra precisamente para reconciliarnos con Dios. Y aquí tenemos a este hombre Zaqueo. Dice que lo recibió gozoso. No sé si tú has experimentado esa palabra, gozo. Una cosa es estar alegre y un par de tragos te ponen alegre, ¿eh? Pero gozo profundo, permanente, sin ninguna causa, porque no te sacaste la lotería, ni tienes un coche nuevo, ni tienes esto o lo otro, sino sencillamente porque te has reconciliado con Dios. Yo creo que Zaqueo no había conocido esa palabra con tantos problemas que tenía, pero ese día él estaba gozoso. Dice el siguiente pedacito aquí de la historia que al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabes quiénes eran los que estaban murmurando que Jesús había entrado con Zaqueo, un hombre pecador? Pues otros pecadores igual que Zaqueo. Aquí no hay uno que pueda pasar la prueba. Aquí no hay una persona que se pueda levantar y decir, yo no he pecado. El otro día me encontré una persona que sí me dijo eso, pero no lo creo. Y le dije, oye, pues la verdad, estás muy mal. Siento decirte que ya estás tan mal, que no te das cuenta cuán mal estás. ¿Cómo que no has pecado? No, son nada más defectos de carácter. Bueno, pues llámalos como quieras, pero estás muy mal. ¿Sí? Estás muy mal. Bueno, pues así hay muchas personas como en este versículo que menosprecian a los demás diciendo que ellos son pecadores. Yo no, o no tanto. Pero mira nada más esa persona, y esa persona le está cargando una Biblia, y esa persona habla de Dios. Órale. Precisamente ayer me encontraba con una señora que me decía que su vecino había cambiado muchísimo. Era el ogro del condominio. Nadie lo saludaba, siempre enojado y echándole bronca al que se ponía enfrente. Y un día traía una Biblia en la mano. Hace 3 meses, ¿eh? Y dice que ella le fue a preguntar, oiga, ¿usted qué onda? Dice, soy cristiano ahora. Yo he cambiado. Sí, bueno, eso me estaba contando esta señora ayer. Y dije, pues sí, Dios está en el negocio de transformar vidas. De una vida vacía, de una vida sin propósito, de una vida llena de líos, a una vida cuadrada, una vida llena de gozo.
Eso es lo que pasa cuando nos encontramos a Jesús. Y Zaqueo ahora lo tenía. Tenía muy mala reputación entre el pueblo, pero era a quien Jesús había elegido para pasar el día allí en Jericó, en esa casa. Jesús quiere pasar la vida contigo y te ha seleccionado a ti para que tú seas el que tenga relación con Él. Y tú dices, ¿yo? Uy, pero ¿por qué no seleccionas a esta otra persona? Esa sí es buena y aquella otra, ¿no? Maravillosa. ¿Yo? Yo soy un terrible pecador. Es que yo busco a los pecadores, no a los justos que no requieren arrepentimiento. Y sucede que todos somos todos nosotros, ¿no? Pues Él va a posar a la casa de Zaqueo. Dice aquí el siguiente versículo, como que entre el versículo 7 y el versículo 8 pasan muchas cosas que no nos dice aquí la Biblia. Evidentemente hubo una plática profunda entre Jesús y Zaqueo. Zaqueo tenía muchas preguntas que hacerle a Jesús acerca de su vida, acerca de quién era Jesús y todas estas cosas. Y eso no nos lo dice aquí, pero podemos nosotros adivinar fácilmente qué pasó por el cambio que vamos a ver en Zaqueo. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, cuando lo haces el Rey de tu vida, cuando realmente te reconcilias con Él, viene un cambio muy importante. Y es inmediato, ¿eh? Es como el vecino que me estaban contando ayer. Y conozco muchas personas así, que apoderándose de Cristo y reconciliándose con Él, pues hay un cambio muy bonito. Yo lo he experimentado a través de estos 37 años. Y muchas personas aquí también podrían decir lo mismo. Y tú puedes decir lo mismo si te reconcilias con Dios. Porque pronto ves el fruto de esa reconciliación. Ya no estás enojado, ya no estás todo frustrado, ya no estás en la depre, ya te levantas con ánimo, ya saludas al vecino. Yo voy a un club de tenis y yo me hago el propósito, a veces me falla, pero de saludar a todos. Buenos días, y así como que me ven, ¿y este loco? ¿Qué onda con él? Yo ni lo conozco. Pero bueno, Cristo cambia nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Y el corazón alegre es aquel que tiene su vida reconciliada con Dios. Vamos a ver qué pasó con Zaqueo. Aquí en este otro versículo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, le dijo a Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Zaqueo para que esté tomando esta acción? Evidentemente, si Zaqueo era el jefe de los publicanos, era porque era bien, como decimos aquí, bien mula, ¿no? Y se abrió paso para ser el jefe y era de corazón duro. Y tú ve, ¿cómo que no paga? Ve y demándalo y quítale aquí, ve y quítale el asno que tiene y a ver qué haces, ¿sí? Y dame mi parte y te la pago la tuya, pero hasta mañana. Así era Zaqueo para llegar a donde estaba, ¿sí? Y ahora precisamente en donde más debió haberle dolido, que era la lana, dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Un cambio muy importante en la vida de Zaqueo. Zaqueo vio que el vivir por el dinero no había satisfecho. Ahora tenía a Jesús y tenía mucho, mucho, mucho más. Y lo que estaba pasando en su corazón solamente hablaba de esa reconciliación que ahora tenía con Dios. Cómo añoramos muchos de nosotros el poder salir de muchas prisiones que tenemos. No sé cuál es la tuya. Puede ser inseguridad, puede ser soledad, puede ser envidia,
Puede ser rencillas y rencores con ciertas personas de tu propia familia, de lo cual no puedes salir. Ahí estás atorado. Y viene Jesús y es lo primero que hace. Te libera de todas esas cosas y te da victoria para tener realmente una vida abundante. El siguiente versículo habla Jesús y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando está hablando de esta casa, está hablando de la casa de nuestro corazón. Hoy puede ser el momento en donde tú puedes reconciliarte con un Dios que está vivo, con un Dios que no es un ritual exterior en donde tú cumples con Él y ya, sino que realmente hay algo interno en donde transforma tu vida totalmente. Un Dios vivo con el cual puedes tener comunión diaria a través de la Biblia. Él habla aquí. Y reconciliado con Él, lo primero que nos entrega es la vida eterna. Él la regala, no la vas a ganar. Puedes hacer todo lo que tú quieras y nunca podrías tú comprar la vida eterna. No tienes suficientes obras buenas para llegar al cielo. Y muchos lo intentan. Aquí está el estándar de Dios y muchos tratan de llegar a Él y saltan y saltan y saltan y saltan. Y algunos son muy atletas y saltan un poquito más. Y no llegas nunca. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. No llegas al cielo nunca. Entonces, por eso Dios regala el cielo, porque tú no lo puedes obtener. Es un regalo de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios regala la vida eterna. Dios te da la ley no para que la sigas. Es absurdo el seguir la ley, porque ninguno de nosotros la podríamos seguir. Él te da la ley para que sepas cuál es su estándar y corras a un Salvador. Y eso es lo que yo hice ese 28 de febrero de 1977. Y lo primero que Él me dio esa noche fue mi boleto al cielo. Cuando tú te mueras, Carlos, tú te vas a ir al cielo. Toda la eternidad conmigo. No basado en lo que tú hiciste, basado en lo que yo hice a tu favor. Y tú te lo has apropiado. Maravilloso. Evangelio quiere decir buenas nuevas, las buenas nuevas de Cristo a mi favor. Por eso Zaqueo estaba muy contento. ¿Qué le importa si va a dejar de todas maneras todo su dinero atrás? No se va a llevar nada más que su boleto al cielo que ahora tenía con Jesús. Y para terminar aquí el último pedacito de esta historia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú te reconoces perdido. Porque si no te reconoces perdido, entonces no es para ti. Él solamente viene a buscar y a salvar a los perdidos, a los terribles pecadores que nunca entrarán al cielo. Nada más a ellos, No sé si tú te incluyes en eso. Y tú dirás: ¿yo terrible pecador? Ay, no. Yo nada más pecador, pero terrible no. Pues ¿cuántos pecados necesitas para impedirte entrar al cielo? ¿Cuántos balazos necesita una persona para morir? Pues la verdad es uno, ¿no? Y los otros 100 que le tires, pues ya no sirvieron de nada, para que ya está muerto. Así también con un solo pecado, uno, tú no entras al cielo nunca. Por eso Cristo tuvo que venir a pagar por ti, porque tú no llegas nunca.
Y habiendo reconocido que no llegas nunca, entonces tú dices, oye, tú vienes a buscar y a salvar a los perdidos, yo soy uno de ellos. Yo lo hice esa noche diciéndole a Cristo, sí, yo estoy totalmente perdido. Yo soy el peor. Y me apropié de él ese 28 de febrero de 1977. Y yo quiero que tú, que has venido esta noche, te apropies de él y lo hagas el Señor de tu vida. Dice la Biblia, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos hacer a Cristo el Señor. El Señor quiere decir dueño, quiere decir amo. No quiere decir un ayudador, no quiere decir mi amigo, no quiere decir mi chuchito, ahí te busco cuando yo te necesite. Nada de eso. Realmente el dueño. Y entonces Él nos da y nos regala la vida eterna, para que ya no la tenga que buscar. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te sientes tú perdido? ¿Piensas que realmente tú necesitas a Cristo? La respuesta es sí, pero si tú lo aceptas o no, ese ya es otro problema. Pero lo que tú pienses no cambia las cosas. Tú eres pecador, tú no entras al cielo nunca, no importa lo que tú hagas, porque la salvación es por fe, nunca por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas obras podría hacer para llegar al cielo? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 70 millones. Pues no dice, porque no llegas nunca. Él regala la vida eterna. Y esta noche tú te puedes apoderar de ella, porque es sencillamente venir a Cristo y entregarle tu vida a Él. Dice la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta noche Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él toca y toca. Y aunque puede, siendo Dios, Él no abre la puerta. Él quiere que tú la abras. El picaporte está adentro. Que tú la abras y que tú le digas, entra. Entra al trono de mi corazón, siéntate como el Señor de mi vida, sustituye al terrible yo que traigo adentro, que es mi peor enemigo. Y Él lo hace si tú le pides a Cristo que entre a tu corazón. Yo lo hice hace hoy 37 años. No que mi vida haya sido sin problemas estos 37 años, pero jamás podría haber pensado de una vida más abundante que la que tengo hoy con Cristo y durante estos 37 años. Y lo que falta, ¿serán otros 37? No sé, pero lo que sea. Y después, la vida eterna. Él regala la vida eterna. Entonces a mí me dijeron, ¿no te gustaría que Cristo entrara a tu corazón y fuera tu Salvador y Señor? Claro, ¿cómo podría yo decir que no? Pues solamente abre la puerta. Él quiere entrar a tu corazón. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar los ojos unos segundos, unos minutos. Y vamos a ver hacia adentro. En realidad, donde solo tú puedes ver. Allí donde no hay máscaras, no hay el pretender, el engañar. Allí en lo profundo de tu corazón. Pero Dios sí sabe lo que hay allí. Y si tú ves bancarrota, si tú ves un vacío profundo en tu vida,
una necesidad de encontrarte con Dios, pues díselo a Él. Habla con Él. Porque entonces estás listo. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así con los ojos cerrados, yo voy a hacer una pequeña oración en voz alta. Y yo quiero que tú la hagas conmigo en el silencio de tu corazón. Que hables con Cristo. Que le digas que entre. Y que sea tú, tu Salvador. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a ti con un gran costal muy pesado. Y principalmente reconociendo que tú no eres número uno en mi vida. Vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Dame una vida abundante que tú regalas. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 37 años yo hice una oración muy similar a esta. 37 años muy diferentes a los primeros 33. Maravilloso. La vida con Cristo es una vida realmente gloriosa. Yo te invito a que tú arranques con ella. Nos da un libro de instrucciones muy sencillo. No está en griego, ni en hebreo, ni siquiera en latín. Está en español, Y te pones a leer. Y vas a encontrar aquí grandes tesoros, instrucciones precisas de cómo vivir y de cómo morir. Y tener gran seguridad, total seguridad. Es un libro espectacular. Te invito a que arranques esta maravillosa aventura con Cristo. Cristo en tu corazón, el intérprete de la Biblia. Y Él te va a decir muchas, muchas cosas. Él te va a dar la vida eterna. Si tú lo invitaste esta noche a tu corazón, en esta oración, Él te ha regalado tu boleto. La vida eterna es gratis para todo aquel que quiere. Tengo unos evangelios de Juan, porque la Biblia, tú puedes decir, sí, pero la Biblia es muy, muy complicada y
muy grandota, no le entiendo nada. Bueno, la Biblia empieza por la A, y luego B, C, D. Y la A de la Biblia es el Evangelio de Juan. No empieza en el libro 1, en la página 1 como otros libros, para nada. Empieza ahí, te va a hacer bolas. La A es el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios por ti. Entonces te lo quiero regalar, el que quiera un Evangelio de Juan, ahorita lo vamos a sacar, y te lo llevas y te pones a leer. La Biblia está dividida en capítulos y luego en versos. Y si tú lees 4 capítulos diarios, te lo echas en menos de una semana. Yo me lo eché en un día. Me gustó muchísimo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios los bendiga. Gracias.